Imagínate esto. Trabajas en un banco central. Tu misión es custodiar billones de euros en reservas nacionales. Y cada mañana, al encender la pantalla, ves que el dólar, el activo en el que llevas décadas confiando, pierde valor real poco a poco. Los bonos del Tesoro americano pueden ser congelados en cualquier momento, como ya le pasó a Rusia en 2022. Los aranceles de Trump están desquiciando el comercio global. Una guerra en Oriente Medio está quemando el orden energético mundial. ¿Qué haces? Compras oro. Y eso es exactamente lo que decenas de bancos centrales del mundo llevan haciendo, de forma continua, sin parar, desde 2022. ¿El resultado? El precio del oro cotiza hoy en torno a $4,667 la onza, una subida de más del 60% solo en 2025, más de 50 récords históricos y un máximo absoluto de $5,477 por onza a principios de 2026. En este video te voy a explicar tres cosas. ¿Por qué el oro sube sin freno? No por especulación, sino porque la estructura del sistema financiero global está cambiando. ¿Qué significa eso para alguien que vive en España? ¿Y qué deberías plantearte en tu cartera antes de que sea demasiado tarde? El problema. ¿Qué ha hecho el oro? Empecemos con los números, porque los números aquí son sencillamente extraordinarios. A principios de 2025, el oro cotizaba en torno a $2,640 por onza. En octubre de 2025, por primera vez en la historia, cruzó la barrera de los $4,000 por onza. El 26 de diciembre marcó un máximo de $4,549 por onza, el más alto hasta entonces. Y con la llegada de 2026 y el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el oro disparó hasta $5,477 por onza, el récord absoluto de todos los tiempos. Revalorización total desde principios de 2025 hasta el máximo de 2026, más 107%. Es decir, casi el doble en menos de 14 meses. Para que te hagas una idea más concreta, esta subida supera incluso a las tecnológicas americanas en el mismo periodo. El Nasdaq, conocido por ser el activo de mayor crecimiento del mundo, subió en torno a un 15 a 20% en 2025. El oro lo triplicó o cuadriplicó. Según el World Gold Council, 2025 ha sido el año de mayor revalorización del oro desde finales de los 70, más de 4 décadas. Y aquí viene lo importante para nosotros. Esto no es solo un fenómeno en dólares. Tú vives en España, gastas en euros. El oro en euros también ha subido con una intensidad similar, porque el euro tampoco se ha apreciado frente al oro. El que tenía oro en España desde principios de 2025 ha obtenido una rentabilidad equivalente sin haber tocado un solo dólar. El impacto en España es aún más claro con otro dato. La inflación española saltó del 2,3%, febrero 2026, al 3,3% en marzo de 2026, en gran parte por los carburantes disparados por la guerra de Irán. En ese entorno, el oro es uno de los pocos activos que bate claramente a la inflación. Mientras un depósito bancario o unas letras del Tesoro a 12 meses ofrecen cerca del 2%, el oro ha multiplicado ese rendimiento por 10 o más. Las causas. ¿Por qué el oro no para de subir? Ahora viene la parte más interesante. Mucha gente explica la subida del oro por la guerra, por la inflación, por la incertidumbre geopolítica. Esos factores son reales, pero insuficientes. Son causas superficiales. Primera causa de fondo. Los bancos centrales están votando con sus reservas contra el dólar. Desde 2022, cuando Estados Unidos congeló más de $300,000 millones en reservas rusas, se lanzó un mensaje al mundo entero. Los activos en dólares pueden ser weaponizados en cualquier momento. A Rusia hoy, ¿a quién mañana? La respuesta de los bancos centrales globales ha sido clara. Desde 2022, compran oro a un ritmo de más de 1,000 toneladas al año, casi el doble de la media 2015 a 2019. JP Morgan Research prevé que en 2026 los bancos centrales seguirán acumulando a un ritmo de aproximadamente 585 toneladas por trimestre, unos $109,000 millones solo en el primer trimestre del año. China, India, Polonia, Turquía, Malasia, Corea del Sur. Los mayores compradores de oro tienen algo en común. Temen que el dólar ya no sea un activo de reserva neutral. Quieren algo que nadie pueda congelar ni controlar. Oro físico. Segunda causa de fondo. El dólar está perdiendo su posición dominante. El índice de XY, que mide la fortaleza del dólar, cayó en torno a un 9 a 10% en 2025, uno de sus peores años desde principios del siglo XXI. ¿Por qué?
Porque el déficit presupuestario americano es insostenible, porque la Fed está bajo presión política de Trump para bajar tipos, porque los aranceles han dañado la credibilidad económica de Estados Unidos. Y cuando el dólar se debilita, el oro, cotizado en dólares, sube mecánicamente. Mucha gente cree que el oro sube por la guerra de Irán. Yo no estoy del todo de acuerdo. La guerra es el catalizador, empuja el precio más rápido, pero la tendencia estructural lleva estableciéndose desde 2022, mucho antes de que se disparara un solo cohete en Oriente Medio. Aunque la guerra de Irán terminara mañana y el petróleo bajara con fuerza, la estructura de fondo seguiría intacta. Los bancos centrales continuarían comprando oro. El dólar seguiría bajo presión fiscal a largo plazo. Y la confianza en el sistema financiero basado en el dólar ya ha sufrido un daño estructural que no se repara de un día para otro. Esto significa que, a diferencia de ciclos anteriores del oro, 1980, 2011, esta vez no hay un punto de giro claro a corto plazo. Tercera causa. Los ETF de oro. Y los inversores institucionales han vuelto tras años de ausencia. Entre 2022 y 2024, los flujos hacia ETF de oro eran bastante débiles. La mayor parte del impulso venía de los bancos centrales. Pero desde principios de 2025 ha llegado una nueva oleada. Los grandes fondos occidentales han vuelto. Según el World Gold Council, el tercer trimestre de 2025 fue el trimestre con mayor entrada en ETF de oro de la historia, 222 toneladas en solo 3 meses. El total del año 2025 superó los 45.000 millones de dólares. El mecanismo de transmisión a España es directo. Cuando el oro en dólares sube y el euro no se aprecia en igual medida frente al dólar, el oro en euros también sube en proporción similar. El que tiene oro físico, ETF de oro cotizados en Europa o acciones de mineras auríferas sale beneficiado. Las consecuencias. ¿Qué viene ahora? Y ahora la pregunta que todo el mundo quiere responder. ¿A dónde va el oro a partir de aquí? No voy a fingir que lo sé con certeza, pero sí puedo presentaros los 2 escenarios que las mayores instituciones financieras del mundo están manejando. Escenario base. Horizonte temporal, finales de 2026. JP Morgan prevé que el oro avance hacia los $5.000 por onza en el cuarto trimestre de 2026. ING Think sitúa la media del año en $4.325 por onza. Goldman Sachs subraya que con tan solo un 1% de los activos en bonos del Tesoro americano, $57 billones moviéndose hacia el oro, el mercado absorberá unos $570.000 millones adicionales, una cifra equiparable a todo el mercado actual de ETF de oro. En este escenario, si la guerra de Irán termina y las tensiones bajan, el oro podría corregir a la zona de $4.000 a $4.300 antes de recuperarse y encaminarse hacia los $5.000 a fin de año. Para alguien en España que ya tiene oro, es un escenario de revalorización moderada que sigue batiendo a la inflación, aunque sin los cohetes de 2025. Para España en concreto, si el BCE mantiene los tipos al 2%, tipo de depósito actual, o sigue recortándolos para combatir una desaceleración, el Euribor seguirá en niveles bajos. Buenas noticias para quienes tienen hipoteca variable, pero significa que el ahorro tradicional y las letras del tesoro siguen ofreciendo menos que la inflación real. Escenario adverso, malo para la economía, alcista para el oro. Horizonte temporal, segundo a tercer trimestre de 2026. Si la guerra de Irán se prolonga, el petróleo sigue en la horquilla de $110 a $120 el barril y la inflación global se descontrola. Macquarie, Bloomberg Economics y otros asignan una probabilidad del 40% al escenario de petróleo en $170 a $200 el barril. En ese caso, el oro podría superar su anterior máximo de $5.477 e incluso acercarse a $6.000 por onza, el nivel que JP Morgan ya ha citado como posibilidad a largo plazo. Para España, este escenario es especialmente peligroso. La inflación ya saltó al 3,3% en marzo de 2026, impulsada sobre todo por los carburantes. Y eso es solo la primera ola del choque energético. El PIB español se esperaba crecer un 2,2% en 2026, pero con el petróleo a $120 a $200, esa cifra podría caer a entre el 0,5% y el 1%. El paro, que estaba bajando, podría darse la vuelta. El IBEX 35, que cotiza en torno a los 17.500 puntos, es muy vulnerable a un gran choque energético. Soluciones. ¿Qué haces ahora? No soy asesor financiero y esto no es consejo de inversión directo. Pero sí puedo compartir lo que los expertos y las grandes instituciones están diciendo, y tú decides. Para particulares y familias en España,
La primera pregunta no es ¿compro oro o no? Es ¿cómo estoy protegiendo mi poder adquisitivo? Si tus ahorros están parados en una cuenta bancaria al 0,5 a 1%, estás perdiendo dinero en términos reales con una inflación al 3,3%. Las letras del Tesoro a 12 meses al aproximadamente 2% también apenas superan la inflación. Por eso muchos expertos hablan de destinar una parte pequeña de la cartera, 5 a 10%, al oro. No para enriquecerse rápido, sino como capa de protección. Lo más sencillo son los ETF de oro cotizados en Europa, como iShares Physical Gold, SGLN, o Invesco Physical Gold, SGLD, disponibles en la mayoría de brokers españoles con comisiones bajas. Para inversores, 3 cosas que vale la pena seguir de cerca en los próximos 6 meses. La primera, el momento en que termine la guerra de Irán. Eso provocará una corrección a corto plazo en el oro, pero sin revertir la tendencia de fondo. Si el oro cae a la zona de $4,000 a $4,200 cuando acabe el conflicto, puede ser una oportunidad de entrada. La segunda, la decisión de la Fed sobre tipos y su nuevo presidente. El mandato de Powell termina en mayo de 2026. Si la Fed nombra un presidente más paloma, el dólar se debilitará aún más y el oro se verá favorecido. La tercera, los flujos hacia ETF de oro europeos. Si los grandes fondos de pensiones y aseguradoras europeas empiezan a aumentar su peso en oro, como ya hicieron 10 aseguradoras chinas en su programa piloto, la demanda podría dar otro empujón al precio. Perspectiva macro. Lo que casi nadie está diciendo. Creo que lo realmente importante no es a cuánto va a cotizar el oro, sino qué nos está diciendo el oro sobre el sistema financiero global. Cuando decenas de bancos centrales, de China a Polonia, de India a Malasia, deciden al unísono que el oro físico es más de fiar que los bonos del Tesoro americano, eso es una señal que no se puede ignorar. Estamos ante un proceso de desdolarización, lento pero irreversible. Eso no significa que el dólar vaya a hundirse mañana, pero sí significa que estamos viviendo una fase de transición del sistema monetario internacional. Y la historia demuestra que estas transiciones suelen durar entre 10 y 20 años, y que el oro siempre ha sido el gran beneficiado durante ese tiempo. Para España, una economía mediana dentro de la zona euro, muy dependiente de las importaciones de energía y las exportaciones de servicios. Esta inestabilidad refuerza la importancia de diversificar el riesgo en la cartera, no solo entre activos sino también entre divisas. Dejadme resumir lo que hemos visto hoy. El oro no sube por especulación ni por pánico. Sube porque los bancos centrales del mundo llevan años votando en silencio contra el dólar. Porque el dólar está perdiendo credibilidad financiera. Porque los ETF de oro han vuelto a captar flujos récord de inversores institucionales. Y la guerra de Irán, por muy dolorosa y peligrosa que sea, no es más que un acelerador de un proceso que ya empezó en 2022. ¿Eso os afecta a vosotros, aquí en España? La respuesta es completamente. La inflación está erosionando vuestro poder adquisitivo. Los tipos del ahorro están por debajo de la inflación. Y mientras el IBEX 35 oscila, el oro ha subido de forma sostenida durante más de 3 años consecutivos. JP Morgan dice, $5,000 por onza a finales de 2026. Goldman Sachs dice, con solo un 1% del dinero en bonos del Estado moviéndose hacia el oro, el mercado explota. Y los dos coinciden en algo, $4,000 es el nuevo suelo. Ya no es el antiguo techo. La pregunta que os dejo hoy es esta. Si los bancos centrales, las instituciones más inteligentes y cautelosas del mundo, llevan años comprando oro sin parar, ¿qué saben ellos que nosotros todavía no estamos viendo del todo? ¿Y vuestra cartera ya lo refleja? Escribid vuestra opinión en los comentarios, los leo todos y os respondo. Si este vídeo os ha sido útil, compartidlo con alguien que creáis que necesita saber esto. Suscribíos al canal para no perderos el próximo vídeo. La semana que viene analizamos en profundidad la guerra de Irán y el escenario del petróleo a $200. Hasta pronto.